Regresamos en este rumbo de la mañana y ya nos acompaña un amigo y hermano, nuestro compañero que nos vota a veces, pero siempre es importante tenerlo por aquí, a don César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y con César siempre es importante hablar porque uno toma la temperatura de los sectores empresariales, de cómo ven desde allá el rumbo del país en distintos temas, tanto económicos, políticos, sociales. Así que gracias, César, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, yo me considero parte de este programa. Claro, así que, claro. César, vamos a iniciar hablando de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Incluso yo hice un comentario aquí la semana pasada sobre la política monetaria del país, que es un tema muy sensitivo. Y resulta que evidentemente los picos de inflación que hemos estado teniendo que enfrentar desde la pandemia a nivel global y a nivel nacional han sido muy altos, y eso ha impactado evidentemente el desenvolvimiento de la economía, de los negocios, porque el Banco Central ha tenido de manera forzada que elevar las tasas para frenar el consumo y ralentizar un poco la economía. Desde el punto de vista empresarial, César, el manejo financiero que ha tenido el Banco Central, porque ahora ellos han decidido reactivar la economía, reducir un poco las tasas, pero el fondo les recomendaba que primero debían estabilizar la inflación unos meses antes de intentar reactivar la economía. Entonces, ellos lo hicieron al primer mes. Yo tengo mis reservas con eso, pero yo no soy un especialista en materia económica. Entonces, me gustaría conocer la opinión de ustedes como empresarios con relación al tema de la inflación y el tema de la política monetaria. Elvin, sin rebuscar mucho la palabra, quizás si nosotros comparamos lo que ha ocurrido en la República Dominicana con el resto de los países, es que en un tiempo relativamente rápido, la inflación, que ha sido un fenómeno global, fruto precisamente de la pandemia y todos los acontecimientos posteriores que vinieron, se está acercando ya a su rango meta, ya está a partir de este mes en su rango meta. Nosotros hemos valorado como positivas y de hecho hemos saludado y reconocido las decisiones que ha tomado de manera oportuna el Banco Central, porque en momentos de cierre del país, en el año 2020, en el año 2021, con una economía bastante afectada, pues se tomaron decisiones expansivas, es decir, recursos disponibles a bajas tasas de intereses para garantizar que la economía no se detuviera. Vimos los efectos que ha tenido la inflación en los últimos meses y también entonces hubo una variación en esas medidas a medidas restrictivas, aumentando tasas de interés y sobre todo teniendo como referencia también lo que ocurría en autoridades monetarias en otros países. Ya que se está acercando, efectivamente, esto afecta a la economía y por eso entendemos que ahora es oportuno que a partir de esta semana se refleje tasas de intereses más bajas. César, quiero agradecerte que estés aquí con nosotros, ¿verdad? Un gran placer para nosotros. César, estuve viendo, todavía no lo he concluido, pero estuve viendo parte de un artículo que publicó el expresidente Leonel Fernández hoy en su columna, el Observatorio Global. Y él habla, ¿verdad?, de que la retórica gubernamental ha estado radicando el gobierno desde siempre, en que República Dominicana sería un referente regional y hasta mundial, en lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Pero él dice que en realidad él señala unos sectores de manera específica en el sector empresarial, que él establece que desde enero, el periodo de enero-abril, habrían descendido. Dice el sector industrial, por ejemplo, un 2.2%, una reducción. El sector construcción, 3.5%. El sector comercio, él habla de un 0.4%. Y el sector minero y el sector 0.8%. ¿Qué hay de cierto en eso, César? Delvi, yo también leí el artículo del presidente Fernández hoy y siempre es un privilegio acceder a su redacción. Yo creo que lo que ha ocurrido en la economía de la República Dominicana no lo podemos ver en un contexto del corto plazo. Hace apenas algunos días el CONEP celebró su 60 aniversario y tratamos de una forma u otra de hacer una evaluación de qué ha ocurrido desde entonces aquí en el país. En los últimos 53 años, la economía dominicana ha crecido en un promedio de un 5,2%. Este año las proyecciones son que nosotros pasemos a ser la séptima economía de Latinoamérica por encima de Ecuador. Si vemos en ese ciclo, ha habido momentos de caída de nuestra economía puntuales, en su gran mayoría por situaciones externas,
Sin embargo, hemos tenido un buen desempeño por encima de la media de la región. Efectivamente, este es un año interesante, por llamarlo de alguna forma, porque las proyecciones son que tendremos un crecimiento por debajo de lo que hemos tenido en los últimos años, hasta este momento de un 4.2%, pero aún así por encima de lo que está creciendo nuestra región y lo que está creciendo el mundo. Entonces, lo que hablábamos hace algún momentico de medidas restrictivas monetarias y cómo esto desacelera la economía, evidentemente se ha evidenciado en muchos sectores. Sin embargo, nosotros lo que estamos es optimistas de que a partir del segundo semestre de este año, del tercer trimestre específicamente, pues debe haber un repunte en sectores que se han visto afectados por estas condiciones que han afectado nuestra economía. César, precisamente en esa línea, la tendencia que lleva la economía global es de recesión. Tenemos países como Alemania en franca ya de recesión por tener ya 3 trimestres consecutivos reportando un crecimiento negativo. Tenemos el escenario de Estados Unidos, en donde inclusive la Reserva Federal vuelve y aumenta lo que son el valor de la tasa de interés. Mientras que en República Dominicana, que siempre nos habíamos adscrito a la tendencia de la Reserva Federal, en coincidencia, no es que estamos dependientes de, justamente ahora el Banco Central aumenta, disminuye la tasa de interés, la política monetaria, y aumenta entonces con esto el circulante. Estamos en un escenario de manejo de la economía para la reelección, o cómo puede afectar esto en términos de tener un efecto rebote en términos de la inflación misma que se quiere controlar. Mira, Víctor, por eso y creo que las 3 preguntas han estado conectadas. Yo quisiera mantenerme al margen para el aspecto económico del tema político electoral. Sí. Sin embargo, por eso hemos valorado como positiva las intervenciones oportunas del Banco Central de la República Dominicana y estos ajustes de tasa de política monetaria. Si bien es cierto que todavía en Estados Unidos no se están reduciendo las tasas, no menos cierto es que los ajustes y aumentos de las tasas en República Dominicana se adelantaron a ese proceso. Digamos que de una forma u otra nosotros previmos lo que iba a ocurrir, y aquí cuando ya se hicieron los ajustes principales en Estados Unidos, ya el nivel de nuestras tasas estaba bastante alto. Sí. Ahora lo que se está haciendo es una proyección de cuál es el comportamiento que se percibe de nuestra economía, cuál es la proyección, y sobre la base de eso tomando medidas. Entonces yo creo que si bien es cierto que desde el punto de vista económico los años electorales generan un movimiento diferente al de años comunes, y ya estamos entrando en una etapa electoral, no menos cierto es que en esta ocasión se está dando en una coyuntura global bastante compleja, y por eso hay que ver con pinzas cómo las decisiones que se toman aquí trascienden una coyuntura política de un momento. Alfredo. César, buen día, gracias de verdad por tu compañía aquí. Nos une una amistad bastante vieja, ustedes no se podrán imaginar. De Yaguate para el mundo. Para el mundo. Gracias. Porque hay que hablar de Sí, viejo. sí. Mira, César, otros países han sorteado esta crisis global, primero por los efectos de la pandemia y luego por este asunto de la guerra y cómo ha impactado en los mercados internacionales, los commodities, los granos, el petróleo, todo eso. Me dice un empresario amigo, porque hay una generalidad entre la cantidad de empresarios que maneja el CONE y mucha gente piensa distinto. Me dicen que aquí se han excedido, es decir, con las medidas restrictivas, que ha llegado, se secó tanto la economía, tanto se secó la economía con la política restrictiva, que ahora es difícil reactivarla al ritmo que esperan los entes económicos. Se secó mucho la economía, se pasó el Banco Central, la política económica. Mira, Alfredo, efectivamente el CONEP ofrece una plataforma, yo te diría que bastante representativa de esa realidad. Al día de hoy son 64 asociaciones y 76 empresas directas, pero esas asociaciones indirectamente representan 60.000 empresas de todos los tamaños. Wow. Por eso el termómetro ha sido bastante preciso al determinar cuál ha sido el comportamiento que ha tenido la economía en estos procesos. Yo creo que lo que estamos ahora mismo viendo es también cosas fuera de ciclo que como país hemos hecho. Por ejemplo,
justo cuando estábamos en un proceso de recuperación de la pandemia en el año 2021, se produjeron ajustes de los salarios mínimos de un promedio, un 24%. 2 años más tarde, en el 2023, sobre todo los no sectorizados, se producen ajustes de promedio 19%. Entonces, lo que hemos visto es que aunque la economía global ha tenido una desaceleración y eso ha tenido un impacto directo en la República Dominicana, la apuesta de los empresarios dominicanos ha sido a que nuestro país va a superar este bache y nosotros vamos a seguir adelante. Y por eso se han venido tomando este tipo de acciones concretas. Porque la otra opción sería quedarnos en el discurso y teorizar mucho de cómo está la economía y todo sin aspectos específicos. Yo creo que otro tema también a resaltar que también incide en el comportamiento de nuestra economía es el factor confianza. Y ahí sí, como Víctor mencionaba hace un momentico, tengo que conectarlo con el tema electoral. Nosotros tendremos elecciones aquí el año que viene y alguien las ganará. Y quien sea que las gane, confiamos de que hay unos pilares fundamentales del desarrollo de nuestro país que van a continuar. Y cuando un país puede percibir y sentir un ambiente de confianza como el que tenemos en República Dominicana, tenemos muchos retos, muchísimos retos, pero hay confianza, hay estabilidad política, hay crecimiento económico y hay paz social. Y cuidar eso es fundamental para lo que tenemos. César, a propósito de eso, yo sé que a usted ni le gusta mucho, ni es su función como vicepresidente ejecutivo del CONE de entrar mucho en los temas políticos. Cuando empieza así la introducción es porque pero, viene el pero es inevitable de que de cara a un año electoral como el que estamos, ¿verdad? De cara a acontecimientos políticos importantes que han estado ocurriendo a lo interno de las organizaciones, ustedes como grupo no pueden estar al margen de todo lo que acontece en el tema político, porque los políticos son los que dirigen el Estado, son los que implementan las políticas y eso a ustedes les impacta de una manera brutal en el ejercicio de todo lo que ustedes representan. Entonces, yo quiero que el amigo y que se quede aquí en la mesa. Y se quede aquí. Eso yo creo que ni estamos en el aire. Todo el mundo mide, César. No el vicepresidente ejecutivo del CONE, no. Todo el mundo mide. Los empresarios miden, ustedes como CONE tienen que hacer sus encuestitas, los partidos miden. ¿Qué le están diciendo? Algunas mediciones que ustedes tengan. Compártenos algo, lo que se pueda. No, mira, definitivamente, y te lo digo con toda transparencia, nosotros no tenemos mediciones de candidaturas para el año próximo. No han hecho. Nosotros no tenemos en pero este las momento. Hacen. Históricamente en algún momento se han hecho, sí, pero en este momento no las hay. Evidentemente tenemos sondeos de temas que le preocupan a la gente y de temas de percepción, pero no tenemos sondeos del tema político electoral en este momento. ¿Cuáles son esos temas que más le preocupan a la gente en esos sondeos que usted tiene? No, definitivamente el costo de la vida, la seguridad, el empleo. Hay temas que son lo que en todas las encuestas que uno puede ver están encabezando. Entonces, sin embargo, precisamente orientado a eso es que se están implementando una serie de acciones para nosotros poder seguir adelante. Pero tú decías, Elvin, ustedes, nosotros, yo creo que hay temas en este país que no tienen un bando, sino que son temas que a todos les interesan. Y efectivamente no estamos preocupados, al revés, estamos muy ocupados de que todos estos temas institucionales puedan funcionar, de que la Junta Central Electoral pueda hacer el papel que tiene que hacer, que pueda fiscalizar, que pueda organizar, que pueda ejercer como autoridad que está llamada a hacer, que los partidos políticos se abstengan a lo que establece la propia disposición y la normativa, y que nosotros, señores, el evento electoral sea un capítulo más y sigamos como para allá adelante. Manuel. César, mira, decía Thomas Jefferson, César, que la dinámica económica tiene una repercusión social y que las repercusiones sociales indefectiblemente tienen manifestaciones electorales. Entonces tú no puedes desligar al CONE de una situación electoral aunque uno quiera, porque ahí hay un componente importante. Ustedes son miembros de lo que llamaba el maestro Westmill la élite del poder. Eso es indiscutible. ¿Ustedes no han pensado, César, en algún momento tomar ustedes el tema de democratizar el debate electoral en la República Dominicana? Yo sé que ustedes hacen un ejercicio de llevar los candidatos
a la junta directiva ya para ver la propuesta, una inversión económica, no vamos a ponerla para ver qué es lo que esta gente plantea en términos real. Ahora, ¿ustedes no han pensado brindarle a la República Dominicana que se pueda materializar de verdad el ejercicio de debates electorales aquí desde las universidades, que el público pueda participar, hacer sus preguntas? O sea, sacar a esta gente de la arquitectura de la mercadotecnia electoral, que tú sabes que eso es un guión, para que la gente conozca de verdad, porque aquí hacen un ejercicio, mira, párate aquí, ¿qué tú planteas, Manuel? Tal cosa, y después, Elvin, ¿qué tú planteas? Es un debate electoral. ¿Ustedes no han pensado en algún momento ustedes tomar eso para que eso funcione de verdad? Manuel, yo creo que yo he estado solo en la última etapa, pero si algo le ha servido a una institución como el CONEP haber transcurrido 60 décadas, es que llega a un nivel de madurez y de evolución en su accionar que lo conecta mucho más con la realidad, y percibo que ese es el CONEP del día de hoy. Y en ese sentido tú hablas de esta élite del poder, y precisamente en estas 6 décadas nosotros hemos visto una multipolaridad de esa élite de poder, que hoy no es solamente gobierno, empresarios, no, hoy tú tienes muchos actores que están sentados en la mesa y que inciden en la base del país que hoy tenemos. Y precisamente creo que es una preocupación compartida cómo podemos fomentar y elevar el debate en nuestro país. Que nosotros sabemos por quién y para qué estamos votando, que nosotros sepamos cuál es el perfil de los candidatos que se están presentando a estas elecciones, cuál ha sido su trayectoria, cuáles han sido sus posiciones en determinados temas, como ocurre en muchos otros países del mundo. Entonces ese es un compromiso que hemos asumido. Quizás quien más vocal ha sido desde el sector empresarial es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que cuenta con todo nuestro respaldo y que está insistiendo de cara a las elecciones del año próximo, fomentar e incidir en que tengamos más debates. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que esto va mucho más allá. No es solamente pararte en el podio y dar el discurso, ir con el libreto, sino también que durante la campaña, en vez de nosotros estar discutiendo cuestiones que no son trascendentes para nuestro país, estemos debatiendo ideas y proyectos de hacia dónde vamos. Y precisamente ahí, César, para salir de lo coyuntural, porque tú señalas las 6 décadas que ya tiene el CONEP y ustedes tienen un prontuario muy amplio de incidencia en lo que es el desarrollo de este país. Se evidenció claramente en el medio del escenario de la pandemia cómo el sector privado de este país, lo primero que aportaron para que la gestión de la crisis en cuanto al cuidado del empleo, el CONEP estuvo ahí a la altura, y todos los gremios que conforman. Ahora, César, la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo nos proyectaba una hoja de ruta del crecimiento de la calidad de la economía dominicana. Tenemos una sociedad desigual, pero al final y al cabo, en promedio, el gobierno tiene un 14.5% de Producto Interno Bruto para redistribuir riquezas, cuando el promedio de la región está por encima del 22%, y ni hablar del escenario europeo, que está más del doble de eso. ¿Cómo podemos llevar al centro precisamente lo que es la redistribución de la riqueza, a minorar el efecto de la desigualdad social que tenemos? Porque al final y al cabo, eso es una gran hecatombe que estamos creando en términos sociales, políticos y económicos para el futuro inmediato del país. Mira, a mí no me gusta entrar en el aspecto teórico de la discusión de componentes como pobreza, como crecimiento, como el impacto de uno en el otro, pero sí en realidades. Sin embargo, sin entrar en esa parte académica, teórica, la CEPAL ha demostrado en su estudio más reciente que la reducción de la pobreza entre el 2019 y 2021 en la República Dominicana ha sido de alrededor de 6.9%. Y el propio Ministerio de Economía también en el último año, 21-22, ha proyectado cifras relevantes de reducción de la pobreza. Yo creo que más allá de las cifras... Pobreza monetaria. Correcto. Y ahora con las nuevas metodologías que se está utilizando en la medición. Pero yo creo que lo que esto también ha sacado a relucir es cuáles son esos factores que están incidiendo en reducción de la pobreza en República Dominicana. Y uno de ellos es precisamente el empleo. Sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese país de futuro, y lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo trató de hacer fue proyectar un país al futuro, y cuáles son las acciones que tenemos que hacer en el tiempo para llegar a ese país al que aspiramos. Cuando nosotros vemos ese país a futuro,
una de las discusiones pendientes es efectivamente un pacto fiscal, que tendrá que tener lugar. Y por eso, aunque le diste de lado cuando hablas de que dispone de los recursos que dispone y cuál es la presión tributaria en la República Dominicana, esa es la realidad. Y esa discusión tendrá que tener lugar en algún momento. Una quimera, porque a esta altura debimos estar casi en el 20% de presión tributaria y de regular sectores que tienen incentivos fiscales que ya tiene sentido que lo continúen. Y precisamente, de una manera objetiva, evaluar cuáles son esos incentivos que muchas veces existen mitos y realidades en torno a los mismos. Y cuando nos ponemos a ver cuál es el sacrificio que está haciendo el Estado en sus recaudaciones, esa parte de los incentivos que tienen sectores que lo que te están generando en este momento al país son 100,000, 150,000, 200,000 empleos, versus dónde es que están realmente los sacrificios que están ocurriendo, es una discusión mucho más profunda. Entonces, por eso tendrá que tener lugar. Plantearnos retos importantes como el nivel de informalidad en nuestro país, que no solamente estalló con la pandemia, sino que ha seguido bastante alto. Y eso luego se traduce hasta en competencia desleal para los actores que están en el sistema. Entonces, es una discusión que no podemos evadir, que realmente como país tendremos que tener, y que cuando pensemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo no veamos un documento estático de un momento, sino más bien algo evolutivo que nos permita hacer los ajustes que como país necesitamos. Alfredo. El progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. César, ¿cómo está la situación del Central Romana Corporation Limited después de ese veto desde los Estados Unidos, acusándolo de maltrato a sus trabajadores, que impidió la exportación de azúcar hacia sus mercados? ¿En qué está ese conflicto? Porque eso se ha quedado aquí en el aire. Si la opinión pública no sabe cuál ha sido el progreso, se le levantó, ¿para dónde se está yendo ese azúcar ahora? Explícale a la sociedad dominicana. Ayúdanos ahí. No, es una situación que se presentó y creo que es de conocimiento público, una decisión que se tomó en contra del Central Romana Corporation. Lo que sí puedo decir, y es el convencimiento de nuestra institución, de que Central Romana es una empresa arraigada al desarrollo, no solamente de la Romana, sino de toda la región este, que ha evolucionado en el tiempo y sus aportes están ahí, son tangibles. Que esto es una situación que la empresa está manejando. El gobierno dominicano también ha designado una comisión y sigue el proceso. Su producción ha continuado, ha habido ajustes en los destinos de exportación y ajustes de ventas al mercado local, pero es una empresa que sigue y que lo que esperamos es que esa lamentable situación pueda aclararse y definirse en el corto plazo. César, finalmente, de mi parte, visión del CONEC con relación al tema migratorio con Haití, tema medioambiental, la sostenibilidad medioambiental. Yo siento que la República Dominicana tiene graves retos en tema medioambiental, el tema del sargazo, el tema de los incendios forestales, el tema de los manglares. O sea, hay una serie de situaciones. Entonces yo quisiera conocer cómo ustedes ven estos temas desde el CONEC. Mira, el tema migratorio no solo Haití. Sí, si nosotros vemos inclusive chino, cómo han crecido cómo ha crecido la inmigración de otros países a República Dominicana en los últimos años, nos convierte y nos consolida como un país no solamente receptor, sino también emisor de migrantes, porque muchos dominicanos se encuentran en el exterior y también de muchos países de la región que atravesan las turbulencias propias del momento, vienen aquí a nuestro país. Y ahí no puede haber media tintas. Aquí hay que cumplir lo que establece la ley, como ocurre en todos los países. Quien quiera regularizar su estatus tiene que acogerse a lo que establecen las leyes de la República Dominicana, y contrario a lo que se quiere creer muchas veces de que existe complicidad o permisividad o algún interés del sector empresarial, te diría que todo lo contrario. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el sector agrícola de que precisamente para acceder con tasas preferenciales a mercados europeos, productores agrícolas de banano y otros rubros se han sometido al esquema de comercio justo, en el cual el tema migratorio y la regularización migratoria es uno de esos componentes. En el sector de la construcción también. Entonces, aquí lo que hay es que cumplir lo que establece la ley, y todos los dominicanos debemos apoyar las iniciativas que procuren cumplir con la ley. El tema ambiental, sí, evidentemente,
somos testigos de lo que está ocurriendo. A veces eso, nosotros que no somos ni jóvenes ni viejos, pero en la escuela nos enseñaban que venía el lobo y ya el lobo está aquí. Sí. Las temperaturas que hemos tenido estos fines de semana, cómo estamos percibiendo directamente. Estamos sorprendidos con los incendios forestales aquí, pero fíjense lo que acaba de ocurrir con Canadá y cómo ha llegado a Estados Unidos. Entonces, este es un tema que ojalá estos llamados de atención sirvan para sentar mayor nivel de conciencia, para que la autoridad pueda ejercer la función que está llamada a ejercer en cuanto a la aplicación de la ley y en cuanto a la eficientización también del otorgamiento de permisos y autorizaciones y regularizar ese rol que está llamado a jugar. O sea que es un tema de primer orden. Manuel. César, tú sabes que los detractores del derecho, que en términos de ciencia dicen que eso no puede ser considerado como ciencia, porque no es posible que con un carajo cualquiera levante la mano en un congreso, ya tú conviertes una biblioteca entera en instrumentos de un zafacón, automáticamente. Entonces, yo quisiera saber qué opina el CONET, cómo el CONET ha visto este congreso en específico. Que nosotros, por ejemplo, aquí hemos percibido, sobre todo el Senado de la República, que en estos 3 años se ha fundamentado en temas de reconocimiento. Por ejemplo, yo llamo a César Dalgán y digo, César, te voy a reconocer hoy para que tú me reconozcas a mí mañana, tú me presentas. O cosa tan descabellada como una propuesta del Día del Compadre, una cosa, o sea, y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando en este país? Entonces, pero me gustaría a ustedes, ¿verdad?, que tienen una vinculación directa, porque lo que allí se decide tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en temas económicos. ¿Cómo ustedes han evaluado ese congreso para ustedes? Nosotros, dentro de lo posible, tratamos de mantener una relación muy fluida con el Congreso Nacional, con ambas cámaras. De hecho, en el seguimiento de las iniciativas, si nosotros buscamos hoy en el sistema, nos daremos cuenta de que hay más de 12,000 proyectos activos entre ambas cámaras. Creo que son 7,000 y tantos en la Cámara de Diputados y 5,000 y tantos en el Senado de la República. Eso incluye no solamente proyectos de ley, sino lo que menciona de resoluciones y otro tipo de sesiones de declaraciones, etcétera. Pero es una agenda bastante amplia. Estamos frente a un Congreso y posiblemente a partir también de las elecciones que tiene que trabajar en la concertación entre diferentes visiones y diferentes fuerzas políticas. En algunos casos, cuando se han puesto de acuerdo, eso ha ocurrido. Y ahí tenemos una ley como la de ordenamiento territorial, por ejemplo, que hacía años que estaba pendiente y que ya se ha convertido en ley, con retos importantes para su implementación. Y hemos tenido muchas otras leyes que en el tiempo, en esta legislatura han podido salir. La agenda queda con muchas otras más. Ojalá el periodo electoral no acelere el populismo legislativo y el afán de tener algún tipo de protagonismo y legislar en temas que puedan afectar esta estabilidad que hemos podido construir, pero que el Congreso se convierta en ese poder legislativo llamado precisamente a sentar las bases de nuestro desarrollo. Bueno, César, gracias por haber estado con nosotros. Siempre interesante conversar con César, fluido, siempre se quedan, pero... Yo nunca había visto yo quería aprovechar... Un vicepresidente ejecutivo del CONET con esa capacidad de equilibrio. Cuidado. De no caer en gancho. ¡Vámonos, Isidro!